Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1 en este nuevo año y ciclo de 2022. El tema que estamos para extender durante todo este año se llamará El poder de la verdad y es una visión entre lo pedagógico y lo natural que puede ser entender qué significa el poder de la verdad, porque en última instancia se nos ha vuelto la verdad una idea que tiene funciones parciales y no totales. Entonces vamos a empezar a darle como despeja una idea parcial de la verdad para que nos muestre en sí cómo diferenciarnos en ese poder que tiene la verdad que nos hace libres. A las mentes que están condicionadas en un proceso sobre verdades parciales, termina siendo lo que podríamos llamar la palabra dogma. El dogma se ha ido institucionalizando a lo largo de la historia de la humanidad y nos la hemos creído, como se dice, para poder establecer un mundo civilizado, pero que básicamente termina siendo dormido y enquilosado. Por lo tanto, muchas de las reacciones de todo este proceso sobre cómo responder verdaderamente a situaciones que son parcialmente verdaderas se vuelven un poquito conflictivas. Y vamos a empezar a desmarañar la mente, a desunir elementos de dogma para entender lo fácil y lo simple que es la vida en términos de lo que es la verdad en sí, como un poder que da vida. La verdad es vida y eso es lo que de alguna manera vamos a descifrar en este primer capítulo de lo que es desmenuzar, desarticular las ideas de dogma para irlo llevando cada vez más claro a la lucidez de lo que significa la verdad. La verdad tiene la chispa de la vida y eso es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de estos programas. ¿Qué es el poder de la verdad? Nosotros no podemos entender ninguna definición de la verdad en sí en este mundo, porque este mundo es lleno de fragmentaciones sobre verdades y cosas relativas a la verdad. En el principio de la teoría del relativismo, en Einstein, por ejemplo, empezando desde el punto de vista que la verdad de Newton, que era la verdad del peso, la gravedad, la masa, de un momento a otro, en esa teoría de la relatividad de Einstein, se desconfiguró toda esa realidad que había antes. La verdad es como algo que se va demostrando a sí misma, pero de alguna manera siempre lleva más profundo a que los conceptos que vuelven rígidos, como rocas, terminan después desmenuzándose por el tiempo. Entonces nosotros estamos de alguna manera sustentándonos por los aparentemente pisos finos de la verdad, pero cuando pasa a otro paradigma, ese piso se desvanece. Cuando el hombre descubrió que la Tierra era redonda, la línea de horizonte del mar ya no terminó siendo un abismo, sino que terminó siendo una perspectiva distinta y por eso se pudo navegar de Europa a América, pero cuando llegó a otra verdad, a ver otro tipo de relaciones entre Europa y América, hubo una aplicación dogmática sobre la invasión de América más que una colonización. Entonces, nosotros siempre estamos caminando sobre verdades parciales, pero después tomamos posición de lo que descubrimos como verdades parciales. En el tema de la relatividad, cuando Einstein descubre la teoría de la luz con respecto a la materia y la descomposición del átomo, los que tomaron ese poder convirtieron de esa belleza, de cómo llevar esa energía a la velocidad de la luz y todos los procesos que hay con la energía atómica, lo volvieron fue un arma peligrosísima que siempre está atentando contra la vida. O sea que esa verdad que niega la vida es un mal uso de un poder que nunca podrá ser definido como principio real de lo que da vida. O sea que es una verdad atrapada en la mentira. Cualquier verdad que esté sujeta a una manipulación dogmática va a ser literalmente algo en contra de la verdad y por lo tanto esa manipulación dogmática es una idea que no es verdadera, es una idea que nos hace pensar que es una verdad pero que nos esclaviza, nos manipula y nos dogmatiza. Inclusive
nos puede ir y hacer pensar que va en contra de nosotros mismos. Una verdad que va en contra de uno no tiene sentido, es ilógico. Entonces la verdad tiene que tener una lógica que vaya en favor de la vida y de la verdad. Por lo tanto, ¿qué es el poder de la verdad? Es un asunto que trasciende el poder de la mente que la manipula. Si una mente no manipula la verdad, literalmente está permitiendo que la vida fluya ahí. Ejemplos sencillos son infinitos. Los campesinos de nosotros, en los territorios de nosotros, ellos colocan lo que saben, lo siembran y esa semilla, por naturaleza de su verdad, da fruto, da el producto. Pero cuando empieza a volverse una necesidad para controlar la verdad y para el beneficio egoísta de una mente que manipula, empieza una fluctuación de que la semilla no es la verdad, sino el resultado manipulador de la situación, que lo aplica una política de control y termina siendo un abuso con respecto a lo natural que era la semilla, que es dar vida y alimentar. Entonces hemos pasado de algo tan simple a una cosa que se complejiza porque la verdad es un poder que no permite que sea manipulable y la mentira es lo que hace que sea difícil entender la verdad. Dogmatizar el poder que es la verdad termina siendo un conflicto de poderes que saca a la gente y coloca a algunos seres a dominar la verdad. El poder de la verdad muchas veces lo tienen son los que tomaron la palabra verdad como un dogma para así decir por dónde se dirigen los poderes del mundo. Un poder del mundo puede ser económico, político, científico y espiritual. Entonces los poderes de todos los poderes que tienen un dogma y están apoyados en cabezas de poder, usualmente tienen como la verdad para sí mismos y lograr entender cómo la distribuyen a lo largo de su poder en los territorios de poder. Eso es natural. La parte que nos correlaciona, que son las determinaciones democráticas con respecto a la verdad, terminan siendo las leyes que el dogma introduce para poder elegir algo que en el fondo siempre va en contra de la verdad. Por lo tanto, podemos decir que la verdad y lo que somos debería ser un perfecto estado armónico como lo hace la naturaleza con la vida, pero nosotros tenemos un tamiz. Ese tamiz en este mundo se llama el poder, pero no lo colocan con el poder de la verdad. El tamiz se llama poder y en ese sentido nosotros tenemos que empezar a entender qué es la pregunta que nos hace ese poder, qué verdad contiene y la mente, la verdad, cómo traduce o cómo ilumina y cómo inspira a que uno sepa que la verdad siempre libera. Entonces, si la verdad libera, el mero hecho de discernir sobre el poder da la idea más perfecta de despertarnos a un proceso que, como dijimos antes, eso es un paso pedagógico de descubrir qué es en sí la verdad, porque nosotros la tenemos envuelta en poder, está empaquetada con el poder. Pero resulta que si la verdad es el poder en sí mismo, ese poder que está envuelto para el dogma termina diluyéndose en la evidencia lógica de que la verdad libera. Por lo tanto, tenemos que darnos el permiso de entrar en la conciencia de quiénes somos para poder descifrar cómo la verdad nos libera y se extiende sin ningún dogma a lo que realmente es la verdad que estamos descubriendo, que siempre es libertad, vida, camino. Y ese es el punto por el cual estamos entendiendo que conciencia es darnos cuenta de quiénes somos con respecto al poder de la verdad. Vuelvo a insistir en un punto fundamental. Si no hay conciencia de la verdad, el poder entra a nuestras mentes y hace de su dogma la autorización que le dimos para que la verdad en ese poder oculte la lógica de lo que es simplemente los principios básicos de entender que somos verdaderos,
y pensamos que somos presa de una situación dogmática de poderes específicos. Por lo tanto, tener al ser como un principio que une la plenitud, el orden cósmico, por decirlo así, con la verdad de cada uno, es una pregunta consciente y que apunta a cómo se piensa lógicamente para llegar a esa situación que libera la mente para que se una a la verdad del poder, pero realmente desde el poder esencial, no desde el poder formal, o sea, desde ningún dogma. El dogma para nosotros ha sido un elemento de apoyo, ha sido cuando se pensó que América era un territorio de indígenas, ha sido cuando el mundo se pensó que era plano, ha sido cuando se pensó que la Tierra era realmente el centro del universo. Y después, paradójicamente, se están viendo las teorías ancestrales y antiguas, que el mundo es plano, que es el centro del universo. Estamos girando y girando con otras visiones que se colocan como ideas en donde se trastabilla el dogma que había pasado un momento antes. Hay una sola cosa que no puede tumbarse en todo este conflicto de verdades y mentiras, dogmas y libertades, y es justamente discernir conscientemente desde qué es la verdad y quién soy frente a la verdad. Ninguna naturaleza humana puede dudar de que existe, pero nadie se pregunta cómo lo hizo. El poder de ser uno mismo implica que hay una línea y una causa original de que el estado de ser no puede ser ningún dogma y no puede ser ninguna limitación, sino que es un estado de libertad verdadera. Entonces, ¿qué soy? Significa que lo que soy trasciende cualquier idea de sí mismo, pero nunca pierde la cualidad de ser lo que es. Por eso el nivel de conciencia es tan fundamental para ir más allá del mundo, de los dogmas, de las limitaciones y empezar a construir una visión que despeje la pregunta esencial de lo que siempre hemos sido. Y nosotros de por sí somos en existencia verdad, porque existimos. De hecho, si esto no existiera, nada de esto podría ocurrir. El problema es cómo lo pensamos y qué título y qué rótulo sin lógica le damos a nuestra forma de vernos a nosotros mismos como lo que creemos ser o lo que realmente somos, esencia o forma. ¿Qué es verdad de nosotros? Lo que juzguemos de nosotros o lo que nos libera de nosotros. Esa es la idea de este primer paso, de entender el concepto de la esencia misma de la verdad, que es el poder mismo de la verdad. La verdad evoluciona. Es una palabra que no tiene significado por evolución, o sea, nunca se nos presenta en la mente, vamos a evolucionar una verdad, no, uno dice, vamos a ver cómo evoluciona una evidencia de las cosas, cómo evoluciona la materia, cómo evoluciona un pensamiento, pero la verdad evoluciona. Es una pregunta interesante porque lo que realmente muestra es que la esencia de la verdad siempre va fragmentando el rígido paradigma de la mente que piensa que una cosa es de por sí ya la cosa. Piensa que la época de las cavernas era de por sí vivir bajo una lucha terrible del medio ambiente y la sobrevivencia de todo un mundo que era salvaje para la mente que estaba sobreviviendo en la fragilidad de su verdad física. Pero resulta que la verdad abre más bien los campos del pensamiento y la forma de estructurar el camino físico lo va ayudando lentamente. El conocimiento del que la verdad se revela, es un misterio que se revela infinitamente. La verdad tiene el poder de siempre revelarse, pero no hay una idea de que la verdad evolucione. Eso no tiene sentido en ningún punto de vista porque sería que una verdad si cambia, entonces el paradigma anterior no era verdadero, sino que está mostrando formas de abordar cómo contemplar lo que nunca cambia. Se puede aceptar que una idea quiera abordar la plenitud de una idea mayor, que en este caso sería la verdad. Y nosotros estamos entendiendo que cualquier idea que nosotros tengamos, si no abarca la plenitud de esa idea mayor, siempre va a quedar cortica y digamos así, evoluciona. Y eso implica que nosotros también somos
ideas que estamos abordando una idea mayor. Si nosotros existimos, básicamente tenemos que pensar que nuestra primera idea de nosotros existir tiene que evolucionar para que podamos entender una idea mayor. En esos cambios de proceso, la ciencia metió todo su dogma de verdad, las grandes políticas expansionistas, y lo más complejo de todo es que la religión se ha vuelto pasiva en un término en que las ideas con Dios son ideas que ya son de menor valor. Las ideas divinas son de menor valor en el contexto general. Y es en última instancia la verdad que no se puede ocultar, porque con el tema de Dios los procesos son tan complejamente inentendibles que solo por la conciencia de ser se puede comprender qué significa el poder de la verdad que radica en la fuente misma de lo que desconocemos como Dios, pero que en última instancia existimos por una verdad que trasciende cualquier dogma de Dios. Entonces, el dogma divino impuesto por una Europa que de alguna manera expansionista, la cosmogonía ancestral antes de la conquista de América trascendió eso millones de veces. Y en ese choque cultural, en ese choque dogmático, en ese choque de verdades, estamos en una gestación lenta de entender que con los temas espirituales, el tema que trasciende la idea de un yo egoísta a un yo expansionista, a un yo creativo, es una verdad que germina y termina por entender que no lo puede controlar sino la verdad para que se libere. Los elementos de construcción de la sociedad son elementos que constriñen dogma, pero lo que está llegando esencialmente es la pregunta consciente de quiénes somos con respecto a una historia de evolución, que es un tema demasiado enredado, de la verdad. Y se desenreda entendiendo que la verdad no evoluciona, simplemente demuestra que nada la puede ocultar y ningún poder la puede dominar. La verdad nos hace libres. Por eso estamos en un paso tan intenso en este momento en la tierra, porque estamos pasando de ese entendimiento o a la esclavitud y a la negación de la verdad, o a la libertad y a la afirmación de ella. La verdad entonces de por sí no puede evolucionar, sino que simplemente empieza a tomar un peso desde el dogma para que así se asiente su libertad y extiende unas alas, que ese es justamente el punto de evolución, entre comillas, digámoslo así, de nosotros mismos. Nosotros vinimos a extender unas alas tan grandes que solo con el viento de la libertad es posible elevar el vuelo de la verdad. La verdad es un estado de ser que es tan natural que nunca sufrió ningún cambio, pero que hace cambiar las cosas que la dominaban y las amarraban, las limitaban. Ese es el cautiverio de las ideas de las cuales la verdad jamás va a poder ser prisionera, pero que muchas expresiones de la libertad terminan siendo sacrificadas en nombre del dogma. Entonces necesitamos entender que la verdad es tan perfectamente liberadora que necesitamos conciencia de cómo la entendemos para no atacar la verdad, sino para permitir invocar un aspecto de la verdad que tiene un poder increíble, y es no ocultar la plenitud que tiene desde su origen hasta su efecto. Y esa es la parte más profundamente difícil de entender en términos de unificación de lo espiritual con la materialidad. La relatividad es algo semejante, es la energía con la materia, y en el fondo es el espíritu con la realidad física, la realidad de las circunstancias, de las cuales la verdad hay que invocarla para que muestre qué es lo que realmente nuestra mente consciente tiene como dogma y no permite que se transforme y evolucione el dogma y la forma de entender las cosas, pero la verdad es la que permite ese entendimiento. Por lo tanto, la evolución de la verdad no es evolución de la verdad, es la disolución de los dogmas viejos para permitir más libertad en los pensamientos, en las ideas. Si la verdad es vida, que es el tema que estamos introduciendo como este tercer aspecto del camino de la verdad, entonces tenemos que empezar a entender que si lo que pensamos
da vida, es porque está en el camino natural de algo que evoluciona para nosotros, pero que en sí se entiende que la verdad jamás podrá evolucionar ni cambiar. Libera el dogma para poder llegar a extender las alas de la vida que somos. ¿Qué significa eso en términos tan prácticos? Significa que todo lo que estamos contemplando tiene una pregunta. Esto me libera, me da vida, me inspira, me produce ser consciente, más consciente que si no porto la verdad. Si no me lleva la vida, entonces me va a producir también el olvido. Si la verdad no es una inspiración, para nosotros los dogmas van a ser inspiración, pero el dogma se constriñe, se apelmaza, se vuelve una roca que permite después invadir nuestra mente hasta tal punto de que justamente la llenamos como una tumba oscura, sin luz, porque la ausencia de luz simplemente refleja la idea de que la verdad no es necesaria. Si nosotros tenemos cerrado nuestra mente a la luz de la conciencia, la verdad no nos importa. Por lo tanto, ya la tenemos en nuestras manos, pero por lo tanto se volvió también una piedra cerrada a la luz de las formas de las cuales nosotros ya no queremos cambiar ni evolucionar, porque tenemos miedo a la verdad. ¿Por qué se requiere la conciencia? Para llegar a entender que la verdad es la que nos conecta con la vida. Porque la conciencia es la invitación de que la vida es consciente. O sea, la vida no es una fuerza de un poder, estamos hablando del poder de la verdad como si fuera una fuerza así bruta. No, la vida es consciente en la verdad. Entonces, si nosotros traemos conciencia de que la verdad es lo más fundamental para poder evolucionar nuestros conceptos dogmáticos, ella entra porque es convocada, es como si fuera un diálogo consciente, por eso es tan hermosa la verdad tiene la cualidad de conversar, tiene la cualidad de poder colocar las cosas en la razón más profunda, pero con la verdad tenemos un pequeño problema, tenemos que trascender cualquier ámbito de tiempo, la verdad es atemporal, como no se evoluciona, no tiene tiempo, la verdad es libre de tiempo. El poder de comunicación de la verdad es completamente evidenciado en el estado de conciencia. Ninguna mente se inspira si no se pone de manifiesto un principio. Quiero saber qué es la verdad, porque el dogma ya mostró que no funcionó encasillarla. La evolución de las ideas más profundas espirituales siempre ha sido la misma idea. El silencio, la meditación, la conexión con lo más esencial, porque la verdad es invitada a una estado de conciencia de la cual paradójicamente se reconoce que uno no sabe nada. En esa medida que no se sabe, interiormente no se sabe, y se reconoce que uno realmente no sabe, la verdad sí lo conoce a uno. ¿Por qué? Porque la existencia hace parte fundamental de la extensión de la verdad. Si no hay existencia, la verdad no puede filtrar la luz de la cual nos hace libres por el entendimiento mismo de la vida. Entonces la verdad está conectada con la vida para que su comprensión y la conciencia expanda en la forma de vivir, la forma de ser y la forma de trascender la materia, porque nosotros somos eminentemente esenciales, no somos formales. Cuando se formó la idea de que nosotros somos cosa, material, todas las verdades terminaron perdiendo como poder. Entonces, la forma de perder el poder de la verdad es pensando que somos una cosa basada en la materia y basada en la materia. Me digo pasada porque todo lo que es material es una sombra de la luz que dejó la verdad. La evolución de la verdad entonces es el principio de reconocimiento que somos esencia. Y la materia naturalmente responde por diálogo con la verdad en la vida. Esta es la dimensión más sublime de la verdad y es el poder de la verdad, la simple conciencia que es vida.
pero traduce en términos materiales a que la materia es un paso para que evolucione desde un paradigma a otro y la verdad siempre muestre que no hay forma de escabullirse de su plena naturaleza constante. No hay forma de que la verdad hace 1.000 millones de años sea distinta a la de hoy. No hay forma de entender que la verdad de los próximos 1.000 millones de años sea distinta a la del aquí y de la ahora. Por lo tanto, la verdad es la única puerta para poder liberarnos del tiempo, del espacio y de las condiciones dogmáticas de la materia mental, de la materia de la muerte. Desde donde estamos hablando es desde un umbral histórico. Estos programas y todo este proceso que está despertando toda la humanidad es un umbral histórico. Hemos pasado un paradigma de las viejas formas y empezamos a encontrar otras formas tan interesantes de existir que a veces son de por sí azarosas, como si fueran inexistentes. Hay ideas de nosotros que pueden ser virtualmente entendibles y la parte real, digámoslo física, termina siendo secundaria. Estamos proyectando nuestra mentalidad a los asuntos virtuales y hemos perdido la cualidad de experimentarlo con los sentidos de la vida, no con los sentidos de las sensaciones mentales, que son aspectos aparentemente vivos, pero eminentemente son hipnosis. Entonces, todo lo que es virtual, de alguna manera conduce a una hipnosis de la mente y pierde la conciencia de la vida y termina siendo una especie de entrega a lo que es una cualidad que la verdad jamás va a poder expresar, porque la verdad se expresa en una corriente vital, no en una corriente de imágenes. Las imágenes virtuales que podamos tener en los próximos años van a ser imágenes que nos van a hacer creer y a mandar una onda de energía a los umbrales de acuerdo a lo que nos haga creer la ciencia que manipula el poder de la verdad, la religión universalizada que manipula un dogma de la verdad, la política y la economía, que son los cuatro jinetes de este apocalipsis, que en última instancia significa revelaciones. Estamos en una revelación, una advertencia. Entonces, esta parte del programa está hablando enfáticamente del portal de cuatro poderes, de los cuales el discernimiento es la única manera de poder entender la lógica de cómo tamizamos los conceptos de los cuales nos cambian el paradigma, pero cómo lo podemos leer desde el punto de vista de quiénes realmente somos. Somos los que damos realidad de acuerdo a lo que somos. Y si creemos que cualquier cosa que somos no es tan importante en el sentido de ese poder de la verdad, hacemos dogma de lo que somos y hacemos con ese poder una creación virtual. Esta idea es fundamental y voy a tratar de reducirla en un elemento más sencillo. Si yo me siento virtual, mi realidad que va a ser creada es virtual, por lo tanto me separo de la verdad y creo un dogma, un paradigma que se necesita para poder colocar en este momento histórico mi existencia y la coloco en función de esa existencia. Nosotros vinimos a esta existencia a permitir una experiencia verdadera, no a que algo yo le dé el poder para permitir una experiencia virtual. Somos los seres que abren la puerta de la luz de la verdad, de la fuente de la verdad, hacia la verdad viva, hacia la verdad creadora, hacia la verdad que nos hace libres, no la que nos coloca en posición de la necesidad artificial de una visión virtual de la cual yo no tengo ningún poder, sino que le di el poder a lo virtual. Nosotros no podemos darnos el lujo de pensar que el poder fuera de nosotros es el poder que nos salva a nosotros, porque en ese sentido habría una verdad superior que está por fuera del ser, que une mi ser, que es superior a todas las cosas. Entonces, nuestra forma de entender cada detalle, y hay ideas que aquí son complejas de entender, se reducen a una simple
forma de entenderlo, y es que nosotros somos la extensión de la verdad, porque existimos vivos. Y en esa forma de vida es donde nosotros podemos entender que tenemos que tener la conciencia de por qué estamos vivos en un tiempo histórico, que es el umbral de lo virtual. Es como una ventana a algo que no sabemos cómo resolverlo. Y todo lo virtual, en última instancia, nos está mostrando que estamos en un problema existencial, porque la evolución nos va a conducir a dónde, y esa evolución de la verdad nos puede conducir al engaño de que no tengamos que pensar la vida. Y nosotros tenemos que pensar la vida por encima de cualquier dogma. 4 dogmas puestos, 4 pensamientos para uno disolver gracias a la verdad, para que así seamos libres. Nuestra función de libertad no consiste en ser un revolucionario en contra de las situaciones del mundo ni de los 4 jinetes. Nuestra situación con la verdad y nuestra función es ver cómo esas ilusiones que nos alejan de la verdad son las preguntas por las cuales están respondiéndose de la supuesta pregunta más grande: ¿por qué yo estoy aquí ahora? ¿Cuál es la función de mi ser aquí ahora? ¿Por qué existo aquí ahora? Porque existe toda una red sistemática, virtual, física, conceptual, económica, de lo que sea, que nos está mostrando cómo elegir las cosas y que hay que elegir. Si nosotros lo estamos eligiendo conscientemente, la verdad, con la línea de la vida, en un estado consciente, vamos a terminar haciendo abusados por el dogma inconsciente de lo que significa manipulación de la verdad, dogma de la verdad. Y eso es lo que estamos observando. No estamos en contra ni a favor de los hechos, estamos observando los hechos, pero tenemos que ser observadores conscientes desde el punto de vista de la verdad que nos hace libres. Porque si no, no podemos entender cuál es la función consciente de liberar un mundo que está en las puertas de ingresar a los mundos de la conciencia universal, de la conciencia uno. El fragmento de la mentalidad en cada parte de los puntos de los cuales creemos que son verdades parciales y que son las que nos importan y las otras no importan, es justamente lo que ha creado la flaqueza consciente y el agotamiento imposible de agotarlo del todo de la vida. La vida es imposible que se agote, pero nosotros podemos disminuir su flujo vital reduciendo cada vez más, a través del dogma, algo que pensamos que es así, como si fuera un hecho mismo y si fuera la verdad misma. Y está ocultando un pequeño aspecto de la verdad. Y es que no nos hace feliz, nos hace tener es miedo. Entonces una de las formas de entender cómo detectar la verdad es: ve, ¿tengo miedo o estoy feliz con esto que me están dando? ¿Esto me da libertad? ¿Esto me da fluidez? ¿O hay un miedo subyacente? Y el miedo es una evidencia de que no es verdad, porque la verdad no puede producir miedo, la verdad debe producir pura dicha. Entonces, para ir cerrando este primer paso del programa de entender el poder de la verdad, vamos a llevarlo a un punto de reflexión que se llame: ¿qué dicha me produce la verdad y cuánta dicha tiene ese poder para entender que la verdad sí es lo que realmente elijo? Y la dicha en este mundo se vuelve una distracción virtual, y es la que estamos de alguna manera observando, para que la dicha sea justamente un estado de comprensión de que somos el alma de las cosas para comprenderlas y nos dé dicha, porque somos la fuente de la cual participamos de la mayor fuente de ser conscientes de que somos verdaderos. Si nosotros no entendemos que somos verdaderos, cualquier cosa nos virtualiza a perder esa dicha, y el miedo es lo que vamos a reemplazar. Como el miedo es abstracto y no tiene sentido entenderse qué significa eso, lo que es una emoción que constriñe, la dicha no es lo más importante. Y en ese sentido, el miedo va a colocarse como si fuera la verdad. Y es lo que estamos mirando conscientemente, es para que se deshaga. El umbral del cambio a la puerta nueva de la conciencia universal es disolver el miedo que ha creado la idea que es verdadero.
eso no existe, el miedo no puede existir, pero hay que disolverlo desde la causa más profunda, de la cual una invasión de una mentalidad que negó que éramos seres de luz por seres de oscuridad, que éramos seres de el pecado por seres inocentes, es la forma de ir disolviendo esos dogmas históricos que funcionaron como una verdad, pero que realmente fueron dogmas parciales, que en este momento se disuelven con el simple entendimiento de que la verdad es vida y es en sí la fuente de la luz, por lo cual podemos discernir lógicamente qué elegimos de aquí en adelante, porque es lo único que nos va a tocar hacer, saber elegir con la luz de lo que realmente sabemos que nos libera. Por eso entendemos que estos programas son una capacitación para empezar a darle fuerza a una simple idea. Amar la verdad es amar la vida, y amar la vida es estar buscando un estado que comprenda conscientemente cómo se habla con ella, cómo se dialoga. Porque la forma más efectiva de encontrarla es en la comunicación a través del deseo de compartir y entenderla en todas las cosas del mundo. Este mundo, si no comparte ideas en el sentido de la vida, va a ser imposible vivir en los próximos tiempos. Necesitamos empezar a conversar, no a atacar, ni a imponer, ni a gritar a nada ni a nadie, lo que es simplemente algo que no sabemos. Hay que escucharnos, pero ante todo hay que desear saber si nos amó o no, si nos induce o no, si amamos o no aquello que somos, porque es lo que nos hace libres, porque realmente venimos a ser lo que somos, verdaderos. Con esta idea general damos inicio a este capítulo principal, introductorio, a unos pasos pedagógicos de descifrar y de redundar ideas de este tipo. Hoy estamos hablando de cómo entender el poder de la verdad desde una idea de la evolución, que es una idea básicamente risoria y no tiene tanto significado si nos ponemos a evaluar que eso no tiene posibilidad en la creación de todas las cosas. Pero igual los dogmas son los que nos hacen mostrar cómo cambian las formas de ver y cómo ella de alguna manera nos hace entender que somos los co-creadores de lo conceptualmente dogmático, para así deshacerlo. Y al final vamos a empezar a entender que las respuestas a la verdad van más hacia adentro, en una reflexión interior, en una reflexión de paz interior, en una reflexión de meditación, que en una gran exposición de que lo que es la verdad simplemente es algo que se descubre recordándolo entre nosotros. Por eso estos umbrales de la colectividad, de la masa universal consciente. Somos los seres conscientes que abrimos la puerta. Individualmente ya pasó el tiempo y ahora son las conciencias colectivas las que van a abrir la puerta a este umbral del cambio de los tiempos, de este apocalipsis, de estas revelaciones. Estamos revelando lo simple, lo que siempre ha estado ahí, lo eternamente evidente. Les agradezco de todo corazón y de toda razón este programa y gracias por su atención. Nos vemos en la próxima semana.